participación de todos ustedes el día de hoy, a los presenciales y los conectados. Y hemos planeado, el Departamento de Oncología Médica, les queremos compartir pues cómo nos organizamos durante esta temporada. Hemos planeado 4 bloques muy puntuales con información cada uno de ellos y nos gustaría tener sus preguntas al final. Entonces, cuando esta historia que ya todos hemos platicado repetitivamente empezó, pues la primera pregunta que nos hicimos como departamento fue cómo sobrevivir en la pandemia de COVID-19, pero era más importante, ay, me pasa la, perdón, gracias, sí. Pero era más importante saber cómo no íbamos a suspender los tratamientos sistémicos oncológicos. Y el tema de suspender los tratamientos oncológicos era que para fines prácticos, digo, hoy ustedes googlean, esto lo hice anoche, y si ponen cáncer y COVID o COVID y tratamiento sistémico, van a encontrar cuando menos, no menos de 2,000 citas. Pero en el momento histórico del que estamos hablando, que fue finales de febrero, principios de marzo, en realidad había muy poca evidencia con la que pudiésemos tomar una decisión. Y de la evidencia que había, la mayoría estaba escrita literal en chino, sin traducción. Y lo que más resaltó fue un artículo que fue el que empezó a poner en la mesa el tema de los pacientes oncológicos, donde su conclusión es que tener cáncer te predice o te promueve una mortalidad con un hazard ratio, si te da COVID, de hasta 3.56 y estadísticamente con significancia. De ahí que entonces la mayoría de los países europeos empezaron a proponer diferir, tratar, retrasar, cambiar, etc. Sin embargo, nosotros aquí en México, pues bueno, uno, teníamos ya la presencia del primer paciente. Segundo, ya se había declarado oficialmente la pandemia. Y tercero, al final teníamos ya los lineamientos del comité COVID dentro de la institución. Pero lo más importante es que nosotros al final del día tenemos una población diferente de cáncer de todo lo que se estaba diciendo en el mundo. Sabemos que en México es un problema de salud pública. Veíamos la exponencial, la mortalidad tanto de contagio como de mortalidad que se estaba presentando en todo el planeta. No podíamos dejar de pensar en lo vulnerable que es nuestra población, que sabemos que nuestra población no iba a poder guardar la cuarentena por temas económicos, tal cual iba a estarlo recomendando el gobierno. Y por si eso fuera poco, el alto porcentaje, prácticamente todos los servicios que tenemos de tumores en etapas avanzadas. De ahí que la siguiente pregunta fue, ¿qué vamos a hacer? E insisto, hoy es muy fácil verlo en retrospectiva y decir esto es lo que hay que hacer. Y lo primero que empezamos a ver fue cómo se comporta la enfermedad. Y nos encontramos con un periodo de latencia asintomático de 14 días. Ese periodo de latencia de 14 días justamente es llamémosle la ventana gris donde no puedes diagnosticar a estos enfermos. Pero por otro lado, digo, esta ya es la publicación que en ese tiempo apenas se vislumbraba. Si ustedes se fijan, el pico máximo de posibilidad de tener sepsis una vez que te contagias es entre el 9º y el 12º día. Justo el periodo de nadir de la mayoría de nuestros tratamientos sistémicos que damos. Entonces la situación empezaba a complicarse, o sea, no era tan fácil decir, digo, hoy hay muchos posicionamientos sobre si tienes que dar el tratamiento, pero en ese momento histórico no había realmente información. Entonces tomamos la decisión como grupo de, uno, pues ser disciplinados y apegarnos a las políticas institucionales, obviamente, asistir a todos los cursos de capacitación que se dieron, no quiero andar en eso, pero sí planeamos una estrategia de capacitación y educación a nuestros pacientes. Y no suspendimos las actividades de ningún protocolo de investigación clínico activo. Y entonces, pues esta es la versión original de la foto, la versión original siempre imatada, nunca igualada, que en realidad pusimos y nos ayudaron mucho los residentes, porque la mejor manera de educar, pues es precisamente la mejor manera de aprender es precisamente educando. Y la estrategia fue hacer una campaña de concientización y de educación en la consulta, tanto por medios electrónicos como utilizando estos trípticos, y estuvimos prácticamente un mes de 1 a 1 con nuestros pacientes y familiares,
dándoles esta información en cualquier medio posible y educándolos respecto a lo que había que hacer con el COVID. De igual manera, en los diferentes departamentos trabajamos un sistema de priorización. No quiero agobiarlos, pero al final del día les presento un ejemplo de cáncer de mama, donde lo que hicimos fue definir prioridades. ¿Prioridades con base a qué? A la probabilidad de curación, o sea, un tratamiento potencialmente curable iba a tener una prioridad alta, y prioridad también hacia la probable complicación de la enfermedad, es decir, una neoplasia que tuviera una velocidad de replicación y multiplicación alta, ¿vale? Y estratificamos a los pacientes, y si ustedes se fijan, por lo menos para el caso de cáncer de mama, que es una neoplasia particularmente crónica, empezamos a hablar sobre las cuartas líneas, si valía la pena dejarlos, empezamos a tener conversaciones con paliativos, si valía la pena seguir tratamientos, etc. Durante lo que quedó de marzo y abril, hicimos una estrategia de trabajo en todo el departamento. La estrategia fue dividirlos en 3 grupos. Estos 3 grupos estaban divididos, como ustedes pueden ver, con base al riesgo de exposición, y nos fuimos rotando. De manera que, literal, nos transformamos y nos reinventamos. Tuvimos un grupo que estuvo dedicadamente exclusivo todo este tiempo a la consulta externa. Posteriormente teníamos otro grupo que se hacía cargo de piso y de quimioterapia ambulatoria. Y teníamos otro grupo que se hacía cargo de atención inmediata y de la valoración de pacientes ya COVID como propios. Esto en aras también de alinearnos a la política institucional de cuidar el material de protección personal. También generamos unos códigos que hoy han tenido sus áreas de oportunidad en la implementación. Sin embargo, les puedo decir que por lo menos en lo que hemos revisado de los casos, creo que, como dijo la doctora Cornejo, no tenemos ningún problema con el verde, tampoco tenemos ningún problema con el rojo, pero me gustaría compartirles que del código amarillo, 54% de estos pacientes salieron vivos del hospital. Entonces, el código amarillo probablemente tengamos que reforzarlo metiendo otros indicadores. ¿Cómo asignábamos el código? Bueno, para empezar, utilizamos N cantidad de herramientas de tecnología de la información. Se hacía una valoración en urgencias. Esta valoración en urgencias, los residentes y los adscritos nos apoyaban. Había un jefe de guardia que designamos y una guardia virtual. Esta guardia virtual estuvo trabajando 24/7, prácticamente todavía hasta el día de hoy. A través de múltiples herramientas tecnológicas se hace una revisión del caso muy sucinta, donde se ponen las comorbilidades, la edad, el diagnóstico oncológico y evidentemente su estatus al ingreso para COVID. Al final, el médico tratante tiene que participar en la decisión. Como ustedes pueden ver, hay múltiples flechas aquí. Finalmente se regresa la información, terminamos asignando un código y al final, todo esto sucede en oncología médica, pasamos el código al equipo de infectología y cuidados paliativos. Y el compromiso con la dirección médica fue hacer todo este esfuerzo en menos de 60 minutos, lo cual pues ya nos dará la retroalimentación si razonablemente lo logramos o no. También hubo un convenio con unos hospitales vecinos, porque hemos estado ayudando a la comunidad del sur de la Ciudad de México. Se abrieron puertas, esta puerta que ya tenía muchos años cerrada. El doctor Martínez y la licenciada Yolanda Acol pues han estado participando en la atención a estos pacientes del INER. Les dimos asilo político en la torre del segundo piso y se generó un chat donde pues prácticamente hemos estado día a día resolviendo las vicisitudes que se presentan con ellos. Y paralelamente también cambiamos nuestra distribución del piso. Teníamos una circulación que era poco amigable para ese tiempo, entonces cambiamos algunos accesos, bloqueamos otras salidas, y lo más importante es que cambiamos nuestra forma de dar las clases. Hoy prácticamente todo el curso se da en modalidad virtual. Tenemos una evaluación reciente que cuando lo considere enseñanza les compartiremos. Y finalmente, el dato duro. El dato duro, y sé que pareciera no importante, pero sí los invito a considerar que en medio de una pandemia, creciendo la mortalidad, con semáforo rojo, sin un tratamiento específico para esto, nosotros tuvimos que arriesgarnos a mantener los tratamientos oncológicos, con la convicción de que el cáncer no puede esperar y de que si no hacíamos este reto íbamos a tener al final del día otra pandemia y un tsunami de pacientes con progresión y pacientes con recaída que no debía de haber sido su historia natural de la enfermedad. Entonces, como ustedes pueden ver en la consulta externa, pues nos mantuvimos una actividad del 77%,
En el área de quimioterapia ambulatoria también un 74%. En el área de hospitalización prácticamente mantuvimos, comparado el mismo cuatrimestre de 2020 con el mismo cuatrimestre del 2019, un 99% del trabajo que hacíamos. Y pues parece humilde el dato, pero en el tiempo de que no hay camas es muy importante. Logramos bajar 2 días la media de días de hospitalización de un paciente que ingresaba a nuestro cargo en el 6º piso. Por otro lado, como ya les comenté, pues hasta el momento llevamos el tratamiento de los pacientes de protocolo y el programa académico. Esto no hubiera sido posible sin un trabajo de equipo, donde evidentemente participó para nosotros el sistema de farmacia hospitalaria, la central de mezclas, todo el equipo de enfermería y, como ustedes pueden ver, nuestros pacientes, que también nos ayudaron mucho manteniendo las medidas de precaución y de sana distancia. Y muchas gracias. Buenos días, gracias a la Sociedad Médica por la invitación y durante estos próximos minutos pues de lo que yo les hablaré es prácticamente de la perspectiva del tratamiento y el manejo que adoptamos en el servicio de tumores gastrointestinales. Como preámbulo, la consulta de tumores gastrointestinales ocupa aproximadamente entre un 25 y un 30% de todos los tumores sólidos. Al menos en el año 2019, de 250 días hábiles se impartieron 7.958 consultas y estas son las actividades que veníamos practicando en la organización del servicio. Sesiones de unidad funcional 3 veces a la semana, sesión de patología, obviamente la visita a los pacientes en el hospital pues es todos los días, revisiones bibliográficas y algunas actividades académicas de acuerdo a nuestra organización de cada médico adscrito. Todo estaba bien, prácticamente pues estábamos en una zona muy confortable donde esta práctica clínica ya estábamos muy adaptados a los horarios, a las rutinas y a la forma de evaluar, sobre todo en un equipo multidisciplinario, hasta que pues no contábamos con un factor externo, el factor pandemia, en el cual pues habría que modificar porque impactaba en cuanto a la exposición, a nuestra manera de con qué frecuencia íbamos a realizar todas estas actividades. Y justamente ya entre las 2 últimas semanas de marzo, que como ya comentó la doctora Cabrera, pues habían implementado algunas sesiones, algunas estrategias y ya se habían tomado directrices por parte de las autoridades. Entonces, lo que hicimos en el servicio de tumores digestivos, sin tener precedentes científicos bien establecidos y más a juicio clínico y pues un poco de manera empírica con la finalidad de disminuir la exposición tanto del personal de salud como de los propios pacientes e identificar a los pacientes con riesgo de infección y sobre todo priorizar los tratamientos. Lo que se hizo pues fue de tal manera que aquellos pacientes que estuvieran en seguimiento podrían reprogramar sus citas o aplazarlas. En este mes se realizó con una semana de antelación estar revisando la agenda y estar contactando a aquellos pacientes que vinieran a seguimiento o si detectábamos pacientes ya en líneas posteriores o que en la última nota tuviera notas de cuidados paliativos que estuviera deteriorado su ECOG. Entonces, pues se practicó de cierta manera la telemedicina para las segundas y las terceras líneas. De venir practicando 4 reuniones con nuestros compañeros quirúrgicos, pues prácticamente la pasamos a 2, solamente fue un día para tumores gástricos y hepatobiliares y el otro día para revisar los pacientes con cáncer de colon y bueno, las otras sesiones pues se manejaron de manera virtual. En cuanto a la visita de los pacientes que se habían ingresado, se hizo la organización de tal forma que con todo el equipo de oncología médica se hiciera un rol y por semana ese médico atendiera a los pacientes hospitalizados. De cierta manera, así también evitar pues exposición. Para ese tiempo pues también se optimizó el recurso del equipo de protección.
y tratamos de ser ser más considerables en cuanto a aquellos pacientes que ya tuviesen deterioro. Si nosotros pudiésemos implementar una medida de mejor soporte médico, pues se implementaba, y también solamente cargar a cuidados paliativos a aquellos pacientes que requiriesen en algún momento dado, pues, por ejemplo, opiáceos. En cuanto a los tratamientos, básicamente optamos por escalar a aquellos pacientes que estaban con tratamiento de fluoropirimidina intravenosa, escalarlos a tratamientos orales. Pacientes que tenían un buen control sintomático y que habían mantenido una respuesta, es decir, que estaban en mantenimiento, se les dio el tratamiento por 2 ciclos y se estuvieron citando ya cada 6 semanas en lugar de cada 3 semanas. No hicimos alguna modificación para los tratamientos neoadyuvantes o adyuvantes, y también aquellos pacientes en líneas posteriores, pues no consideramos que esos pudiesen atrasar o no acudir en ese tiempo al hospital. De tal forma, pues, que nos llevó a una modificación de las actividades, lo que ya les mencionaba, de venir practicando 3 sesiones, pues únicamente se quedaron 2 sesiones, también con menor número de adscritos, menor número de residentes. En caso de tener sesiones en las cuales los pacientes se hiciera una nueva revisión del caso, también esos pacientes se omitieron, se manejaron de forma directa en comunicación con el equipo quirúrgico, y los pacientes que acudían a la unidad funcional pues ya se citaron por un horario escalonado y no todos a la hora en el horario de las 11 como se venía haciendo anteriormente. Como ya mencionábamos, pues en ese tiempo entonces empezaba a salir la literatura. Sabemos que, bueno, aunque es menor población, 105 pacientes con cáncer contra 536 pacientes que no tenían cáncer. Sin embargo, la tasa el riesgo de muerte y la tasa de complicaciones y los ingresos a la unidad de cuidados intensivos, pues incrementa hasta 2 o 3 veces en este tipo de pacientes. Y en otro reporte norteamericano, pues podemos ver aquí la mortalidad para los pacientes con tumores digestivos, 38% para tumores gastroesofágicos. Los que mayor mortalidad reportaron, hasta un 67%, fueron los tumores pancreáticos. También ya entonces se empezó a determinar que no todos los pacientes pudiesen se pudiesen estratificar de acuerdo a los factores que ellos tenían como antecedente de su tumor o de su enfermedad. Entonces se consideraron como riesgos pues aquellos pacientes con comorbilidades, pacientes frágiles, también pacientes mayores, aquellos pacientes que en los 3 meses previos hubiesen recibido un tratamiento sistémico, ya sea con quimioterapia o inmunoterapia, o el antecedente de una cirugía mayor, así como trasplantes, y pacientes que tuviesen un tratamiento con inmunosupresores. Entonces, las directrices internacionales, pues ya para mediados de abril, justamente el 20 de abril, realizaron unas recomendaciones que se adaptaran para priorizar el tratamiento de los pacientes acorde a la evolución, al pronóstico del tumor, también al juicio clínico del experto y a la magnitud del beneficio del tratamiento que se ofreciera. Entonces, para el caso de cáncer de colon y recto, pues se consideraron como pacientes que deberían de revisarse en ese momento, aquellos pacientes pues con complicaciones prácticamente, ya sea complicaciones de la enfermedad o complicaciones secundarias a un tratamiento. Como prioridad moderada se dejaron los pacientes pues de reciente diagnóstico que no fueran metastásicos, aquellos pacientes que estuviesen indicado un tratamiento adyuvante o que tuvieran alguna toxicidad moderada. En todas las guías se recomienda que aquellos pacientes con visitas de seguimiento o pacientes que tengan mínimos síntomas y que estén en tratamientos de mantenimiento pudiesen espaciarse sus citas hasta más de 6 semanas. Para el escenario metastásico, la alta prioridad sigue siendo prácticamente pues, la misma que ya les mencionaba, pero aquí en una mediana prioridad se le otorgó a aquellos pacientes, por ejemplo, con enfermedad metastásica en los cuales está indicado un tratamiento de conversión y que el enfermo esté en buenas condiciones. Igual baja prioridad
Se dejó a los pacientes tras una tercera y una cuarta línea de tratamiento o pacientes que estuvieran en tratamiento de mantenimiento. Para el caso de cáncer gástrico, como es un tumor pues de una evolución más rápida y de síntomas un poco más agresivos, aquí se consideraron de alta prioridad los pacientes, el control sintomático de la enfermedad, los pacientes que estaban recibiendo un tratamiento ya sea con quimioterapia neoadyuvante o quimio-radioterapia neoadyuvante, y también se dejó como prioridad pacientes en primera línea que tuvieran un beneficio clínico. El resto, pacientes en segunda línea, pacientes ya con control de cuidados paliativos, pasó a una prioridad moderada. Igual las citas de seguimiento pues bajaron a una prioridad posterior. Hacer el seguimiento en aquellos pacientes que se hubiesen operado un año previo y que se identificaran factores de alto riesgo de recurrencia. El resto de los seguimientos se consideró como una baja prioridad. Para el caso de los pacientes con cáncer hepatobiliar, pues aquí teníamos más problemas porque aparte de tener un cáncer hepático, también son pacientes que tienen una enfermedad subyacente per se como diabéticos, obesos, hipertensión, cardiopatía y que son comorbilidades que podían hacer al enfermo más susceptible de una complicación de la infección de COVID-19. Entonces aquí prácticamente lo que remarcaron también fue que en aquellos pacientes con una intención curativa, candidatos a una cirugía o a un trasplante, pues en ellos en ese momento y se debería de establecer un tratamiento con terapias locales como terapia puente y posterior a esto planificar pues ya un tratamiento quirúrgico. Identificar aquellos tumores de la vía biliar como colangiocarcinomas que fueran altamente curables, pues también bajo las condiciones adecuadas y la detección de la prueba, pues esos también se podrían haber llevado a una cirugía. Entonces, en nuestro servicio, conociendo, pues prácticamente la adaptación fue muy similar a lo que decía la literatura, aunque aquí hacemos una diferencia. Por ejemplo, nosotros las adyuvancias sí las pusimos como una pacientes que deberían de revisarse en ese momento, es decir, con una alta prioridad. Aquellos pacientes con cáncer de colon etapa 2, de preferencia también hacer la determinación de biomarcadores para en determinado momento pues hacer una indicación adecuada del tratamiento adyuvante con quimioterapia. El tratamiento con cáncer de colon en etapas 3, considerar el tratamiento de 3 meses en base al estudio IDEA que ya teníamos datos. Y pues en recto también ahora nuestros pacientes y estamos evaluando pues, la experiencia y los resultados de tener tratamientos con hipofraccionamiento. Las adyuvancias para estómago, para cáncer gástrico también nosotros la dejamos como una prioridad. Y todas las líneas, todos los pacientes con un nivel de actividad funcional adecuado se quedaron también como una prioridad, los que recibieran un tratamiento de primera línea. Se intentó en la mayoría de los casos tratar de sustituir las fluoropirimidinas intravenosas por la capecitabine y ya pacientes de una moderada prioridad, pacientes en segundas y en terceras líneas, pacientes que estuvieran en tratamiento de mantenimiento y que tuvieran control sintomático y bueno, aquellos pacientes ya con deterioro de su estado funcional, pacientes en seguimiento y con toxicidades previas repetidas a un tratamiento o comorbilidades, pues también los dejamos como pacientes que no era una prioridad revisarlos en ese momento. También evaluar el riesgo de toxicidad a los esquemas de quimioterapia y otorgar este apoyo de factor estimulante para prevenir la neutropenia. Sin embargo, pues en nuestra consulta prácticamente la mayoría de los pacientes que vemos pues están en tratamientos activos, con tratamiento un 45% en etapa localmente avanzada y 55% en etapa metastásica y pues tenemos el mínimo de pacientes en seguimiento. Prácticamente durante el primer trimestre tuvimos 1,899 consultas y durante el segundo de los meses abril, mayo y junio se bajó a 110 el número de consultas, viendo 1,789 consultas en total. Los pacientes de primera vez únicamente fue el mes de abril en el que hubo el mes de mayo, perdón, en el que hubo una diferencia
de 15, 12, 15 pacientes menos entre una unidad y otra, pero el promedio se ha mantenido entre 60 y 66 pacientes que se están evaluando en la unidad funcional. Con esto, pues bueno, sin tener, como ya lo comentó la doctora, sin tener mucho precedente, sin embargo, pues las lecciones que hemos aprendido es bajo estas recomendaciones y bajo nuestra práctica y bajo nuestra situación actual, pues debemos de ser básicamente evaluar la magnitud del beneficio de los tratamientos. La valoración debe de ser integral, tomando en cuenta el pronóstico de la enfermedad, tomando en cuenta los factores clínicos del paciente y también la situación del paciente, porque pues desafortunadamente también tenemos pacientes de diferentes provincias y para muchos de ellos también la ubicación geográfica, el transporte, pues fue un problema. Algo tan básico como es la promoción de la salud, la educación, pero que puede tener gran impacto, también lo tuvimos que aplicar en todos los pacientes y hacer uso en mano pues, de herramientas como la tecnología, la telemedicina. Y bueno, aquí pues nada más algo que fue como una limitante es que nuestros datos del número telefónico y de la localización no coincidían muchas veces con lo que tenemos reportado en el expediente. En conclusión, pues la atención en el paciente con cáncer continúa y continuará y siempre vamos a tener pacientes. En esta situación debemos de considerar el riesgo y el beneficio en cada caso en particular, tratar de evaluar, seguir haciendo la mejor práctica en un equipo multidisciplinario y pues identificar aquellos tratamientos potencialmente curativos y optimizar los recursos. Y bueno, pues gracias a todo el equipo, incluyendo también pues al equipo quirúrgico, los pacientes han seguido atendidos. Gracias. Buenos días, gracias a la invitación de la Sociedad Médica y de los organizadores de estas sesiones. En todo el tiempo que yo llevo aquí en el instituto es la primera vez que presentamos pues un resultado de un trabajo conjunto en el servicio de oncología médica y es algo que pues nos da gusto a todos. Hay dos mensajes que para mí son muy prioritarios. Uno, que sin duda hemos descubierto en esta situación de crisis que somos un buen equipo de trabajo, un buen equipo de compañeros y que realmente los oncólogos médicos somos muy resilientes, somos con mucha capacidad de adaptación y quizás un poco necios. En el área de gineco-oncología, pues participan la doctora Lamilla, el doctor Arango, el doctor Baena, la doctora Cetina, Claudia Cano, Jaime Coronel, Tatiana Galicia y la doctora Gallardo a la teledistancia. Y esa es la primera parte, pues muy rica y muy agradable, descubrir que somos un buen equipo, que nos coordinamos bastante bien con el resto de las áreas de oncología médica y con nuestros compañeros quirúrgicos del área. O sea, excelente el trabajo hasta ahora realizado. Y el segundo mensaje es que estamos frente todavía a la pandemia. El día de ayer hubo 857 nuevos fallecimientos a causa de COVID. Las estimaciones matemáticas sugieren que para noviembre vamos a tener el doble de muertos que tenemos ahorita y para fines de año tal vez unos 105,000 nuevos muertos por COVID-19. Entonces, estamos todavía en una situación crítica. No abordamos de una forma excelente, sin mucho antecedente, pero igual, o sea, estamos enfrente de una enfermedad que estamos descubriendo día a día. Entonces debemos de continuar pues con el esfuerzo y vamos a continuar aprendiendo cómo seleccionar pues mejor el tratamiento para todos nuestros pacientes. Entonces los dos mensajes,
con el trabajo de equipo, pues todo resulta mejor. El segundo mensaje, aún hay mucho que hacer. Y particularmente en México, estamos enfrente de un gran reto. Y esta plática la quiero dividir en esto: los retos, los logros, los pendientes y quizás algunas propuestas, y todas estas pueden ser modificables. El principal reto es que México venía con problemas en el sistema de salud pública. Es un gran sistema. En los decenios anteriores realmente fuimos ejemplo para muchos otros países en nuestras mismas condiciones. Sin embargo, pues había que irlo ajustando, o sea, la población fue creciendo, había que adaptarse, había que incrementar servicios. Sin embargo, para junio de 2019, en el foro Forbes de Salud, pues se estableció que México no tenía dinero para dar este sistema de salud universal. O sea, gran parte de nuestra población está sin seguridad social, estaba y está. Y estábamos también con un cambio de régimen. La 4T, con toda la buena intención de incrementar pues estos servicios de salud, de enfrentar pues todos los problemas. Sin embargo, el problema es de magnitudes grandes, de retos administrativos muy complejos, y nuestro sistema para junio 2019 estaba ya en terapia intensiva. ¿Qué sucede? Pues que los médicos, la verdad, en todos los ámbitos, son muy proactivos, tienen su camiseta bien puesta, o sea, siguen poniendo en primer lugar la salud del paciente, y la calidad de un sistema de salud se refleja en sus índices de supervivencia o de el fracaso en las tasas de mortalidad. Ahorita con la pandemia, bueno, el 2020 pues teníamos, cuando celebramos el año nuevo, pues teníamos mucha esperanza de que para 2020 pues empezáramos a ver reflejos de todas estas esfuerzos y estrategias de la nueva política en salud. Sin embargo, pues nos llega la pandemia, que no solo en México, sino en todo el mundo ha puesto en jaque a todos los sistemas de salud. O sea, nada menos, la mortalidad más alta la lleva a Estados Unidos, que era algo pues sorpresivo, algo que no nos esperábamos, que es un país con más recursos, que es un país con más infraestructura. Sin embargo, igual, la administración, las políticas públicas, pues han fallado, y ahí se refleja pues ese fallo. Y es pues una actualidad surrealista. Esto de la pandemia yo creo que pues nunca lo imaginamos, y los efectos que está teniendo, a los que a nosotros nos atañen, es pues qué tanto podemos nosotros continuar con nuestros tratamientos buscando pues el éxito en alcanzar mayores supervivencias. Sin embargo, en el mundo pues hay una caída en todos los crecimientos de la economía y en toda la forma, o sea, estas pandemias vienen a reformar el mundo como tal y como se concibe. O sea, no vamos a poder regresar a nuestro antes, definitivamente. En la gripe de 2000, en la gripe española, hubo varios cambios, o sea, muchos muertos, millones de muertos. Sin embargo, esa crisis abrió otras estrategias de trabajo, incrementó la participación de la mujer en las tareas productivas, se regeneraron pues las enseñanzas, las universidades, las direcciones, se le dio mucho impulso a la ciencia y a la tecnología en aquel tiempo, que tenían mucho menos recursos que hoy. Sin embargo, antes de los logros, vivieron la crisis, y particularmente la crisis que vamos a tener, la crisis económica y todo el reordenamiento en nuestro país, es de magnitudes que ni siquiera imaginamos. O sea, es terrible lo que nos viene a futuro.
Cáncer y COVID, pues la asociación en estudios de metaanálisis es apenas de un 3% en las revisiones más altas. Del total de pacientes, del total de pacientes registrados al 2 de agosto de este año con COVID, pues solo los que presentaban cáncer y COVID eran alrededor de 13,290 casos. Y sorpresivamente, de acuerdo a lo reportado en otras estadísticas de otros países, pues la mortalidad observada iba a ser mayor. Aquí el problema que tenemos es el subregistro y pues la falta de estadísticas adecuadas. Sin embargo, en nuestra institución, la tasa de éxito en manejo de pacientes con cáncer y COVID es muy buena. Cáncer y COVID, y podemos decir, nosotros aquí podemos contra ambos, porque todas nuestras autoridades de verdad han sido muy comprometidas, nos han dado todas las facilidades, nos escuchan, optimizan los recursos y creo que como centro de cáncer, pues sí somos un lugar de señalar con éxitos positivos. Cuando inició todo esto, nosotros en el área de gineco-oncología, pues nos planteamos, pues tenemos que enfrentar este reto y qué era lo que veíamos. Primero, pues tratar de continuar brindando la más alta calidad de atención, maximizar la seguridad, trabajar multidisciplinariamente, como ya lo veníamos haciendo, y realmente no hacer un trabajo de conjunto, sino un trabajo de equipo. Reducir la cantidad de procedimientos o intervenciones quirúrgicas que pudieran estar asociadas a tiempos operatorios prolongados, riesgo de pérdida de sangre importante, riesgo de infección, tanto en el paciente como en el personal médico, o requerimiento de internación en salas de cuidados intensivos. El paciente pues debería de continuar siendo la prioridad de nuestro equipo de salud y de atención. Estos son algunos de nuestros compañeros y particularmente pues este trabajo multidisciplinario, las sesiones de la unidad funcional jamás se bloquearon, no se detuvieron, continuaron teniendo pues todas las evaluaciones necesarias. ¿Qué logramos? Pues logramos una muy buena organización, sí acortamos los tiempos de espera, hicimos el acceso escalonado por horario de consulta. Los médicos residentes, el personal de enfermería y administrativo nos ayudaron a la reorganización de las consultas. Una cosa que notamos, a diferencia de otros bloques, es que los teléfonos de contacto sí eran reales, o sea, podíamos comunicarnos muy fácil con los pacientes, y quizás esto sea un logro del área de la unidad funcional, que buscan mucho el contacto con el familiar y con el paciente. La doctora Villaseñor, Yolanda Acul, todo su personal administrativo estuvieron apoyándonos en los cambios de citas para los estudios, para los laboratorios. Las salas de espera se aprovecharon para seguir trabajando mucho en la educación, en enfatizar factores de riesgo de contagio, medidas de prevención y hacer eficaz la sana distancia, el uso de los cubrebocas bien utilizado, el lavado de manos. Y bueno, aprovechando esto, quisiera señalar que las últimas recomendaciones que están saliendo de la OMS y de Estados Unidos, de los especialistas, es que no basta usar la mascarilla, el cubrebocas, sino que es importante cubrir todas nuestras mucosas, y se recomienda pues mucho estar usando en la calle los gogles o las cubiertas junto con el cubrebocas, insistir en el lavado de manos y por lo menos un lavado de manos mayor a 20 segundos. Y parece esto tan sencillo, tan simple, pero también un análisis del día de ayer muestra cómo en los diferentes países y especialmente de América Latina, pues la diseminación del contagio por COVID también revela pues las diferencias de las clases sociales. Porque para nosotros nos parece muy simple y lo podemos hacer. Sin embargo, hay muchas gentes que viven en hacinamiento y muchísimos lugares donde ni siquiera agua potable hay. Entonces,
hacer estas medidas que parecen tan simples no son tan sencillas para toda la población. Y eso se cobra en vidas humanas. En la consulta externa, pues tratamos que fuera presencial, pero minimizando los riesgos de la exposición. O sea, tratamos de que hubiera menos gente adentro de los consultorios, limitamos a los acompañantes y familiares, a menos que fuera muy necesario, marcábamos la sana distancia, le dábamos prioridad a las primeras consultas y a los pacientes en tratamiento activo. En aquellos pacientes de seguimiento en nuestra área teníamos muchas veces el doble seguimiento, tanto por oncología médica como por el área quirúrgica. Y entonces lo que decidimos fue que nosotros no hiciéramos los seguimientos, los espaciáramos, y ahora que la mayor parte de seguimientos sea realizada por los gineco-oncólogos y los quirúrgicos que están en el área. Se modificaron también con contactos, o sea, tienen un acceso a por internet y tienen acceso vía telefónica para identificar algunos datos de alarma en esos pacientes en seguimiento. Como ya dije, las actividades de la unidad funcional continuaron sin interrupción, y para urgencias, pues, prioridad de coordinar y calificar a los pacientes que ingresaban. Por un lado, para no saturar el área de hospitalización y de urgencias, y por el otro lado, para identificar aquellos pacientes de cáncer ginecológico más COVID. La implementación de telemedicina o comunicación telefónica fue importante para poder darles seguridad y tranquilidad y un seguimiento adecuado a nuestros pacientes y la reprogramación de citas. En la sala de quimioterapia, pues se trataron de ajustar los esquemas en base a la disponibilidad. Tratamos de evitar los retrasos en los tiempos de aplicación. Ayudamos a ajustar y coordinar también las solicitudes de estudios para optimizarlo. Estamos tratando de priorizar las concomitancias y la coordinación con quimioradioterapia. Igual por tumores establecimos los de alta prioridad, los de prioridad intermedia y los de prioridad baja. Trabajamos exhaustivamente primero en parejas y luego en grupo para ver nuestros lineamientos. Y en síntesis puedo decirles que le estamos dando prioridad a todos los tratamientos con intento curativo, y por supuesto pues atendemos las urgencias que se puedan presentar, y estamos muy atentos a seguir identificando en la consulta externa, en las salas de quimioterapia y en las unidades funcionales, aquellos pacientes que estén en un tratamiento activo y que tengan síntomas sugestivos de SARS-CoV-2, para no incrementar riesgos a los otros pacientes ni al personal de salud. Y en hospitalización fue un gran logro, un trabajo de un equipo. Ahora Oncología Médica cuenta con un equipo en el área de hospitalización, lo que nos ha permitido optimizar mucho la atención, reducir pues la movilidad de todas las áreas y todos los servicios hacia hospitalización. O sea, nos contactamos vía WhatsApp, vía telefónica, y revisamos los casos. Si es necesario, pues vamos. Pero se han optimizado más los equipos de protección y se ha tratado de ser muy racionales en los pacientes internados. Hacemos la asignación de códigos de forma conjunta, tratamos de acelerar pues todas las atenciones, y también participamos todos en el área COVID, y ha sido una experiencia enriquecedora. Nos daba temor, teníamos dudas, sin embargo, todo el equipo de trabajo del área COVID ha sido muy cuidadoso, muy acucioso con que aprendamos, que sepamos movernos ahí, nos hacen sentir útiles, y realmente pues nos ha ayudado en general a comprender más pues la asociación de esta patología con nuestros pacientes. En las reuniones académicas, pues suspendimos las reuniones presenciales, usamos todos videoconferencia, y pues tratamos de reducir la exposición de nuestros pasantes o de nuestros médicos colaboradores en algunos protocolos. En cuanto a los protocolos de investigación, pues fuimos evaluando en conjunto con los investigadores principales
cada caso en particular. Retiramos solo aquellos pacientes que pudieran tener el COVID-19 y evitamos el ingreso de nuevos pacientes. Lo fuimos reduciendo, ahorita ya otra vez están agregando, y en aquellas pacientes que ya estaban enroladas, pues no suspendimos ningún tratamiento si no había pues ningún dato de infección. Tenemos pendientes, sí, todavía creemos que podemos reducir los tiempos de atención, que se pueden optimizar los estudios de laboratorio y de imagen, que hay que reducir los tiempos de permanencia tanto de pacientes como de familiares en el instituto. Esto hay que tratar de lograrlo agilizando los procesos administrativos de citas y pagos. No relajar los protocolos de prevención, desarrollar estrategias ante la falta de medicamentos e insumos para lograr los mejores resultados con los recursos disponibles en la nueva normalidad y pues nuestra realidad actual. Y propuestas, pues intensificar los cuidados para el ingreso al instituto. O sea, una paciente me comentaba, oye doctora, es más fácil entrar al INCAN que entrar a un Walmart. O sea, yo creo que exageró, pero es oportuno como atender este comentario. Hay que reorganizar los módulos de cita, tratar de que no se hagan filas. Y gineco pues requiere de más espacio y extensión en las salas de espera. Hay que apoyar la telemedicina y establecer programas en línea para la agenda de citas, o sea, y ver si podemos dar consultas por internet. Pues muchas gracias. Gracias a la sociedad, Erika y Paula, por la invitación. Me pasas la presentación, por favor. Realmente nosotros también hicimos cambios en el servicio, sin embargo no voy a ahondar en los cambios que han sido muy similares al resto de los servicios. Tratamos de disminuir la consulta, pero después del primer mes nos cansamos de tratar de localizar a la gente, ya que en el servicio no hay, pues la gente no tiene los teléfonos actualizados. Entonces, al final del día empezamos a ver cuáles eran nuestras problemáticas y nos vamos a enfocar realmente a uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos día a día, ¿no? Hay que recordar que nuestra clínica es una clínica de tumores mixtos, vemos múltiples neoplasias y participa mucha gente y que muchos de ellos han estado muy comprometidos en el manejo de los pacientes. La era COVID se define, entre muchas cosas, es que es una era de crecimiento y obviamente de aprendizaje. A partir de la declaratoria del 11 de marzo, de que estamos en una pandemia, no teníamos el antecedente previo de una enfermedad igual, no había expertos de la enfermedad, no hay un tratamiento específico ni vacunas, y se tomaron medidas basadas en la alta tasa de contagio. Sin embargo, unos meses después, todos son expertos, ¿sí? Se vincula a SARS-CoV con cualquier enfermedad, ustedes pueden revisar la literatura, y todos publican sus recomendaciones. Cáncer de pulmón tiene, por lo menos en lo que estuve revisando, cáncer de pulmón tiene 12 recomendaciones completamente diferentes. Entonces, hacer este tipo de cosas, pues obviamente complica las cosas. Y si ustedes ven el número de publicaciones que tenemos por semana creciendo, con cáncer y COVID, se van a dar cuenta de que cada semana se están publicando entre 25 y 40 artículos relacionados, lo cual complica las cosas. Y ustedes lo ven, pueden encontrar múltiples estudios acerca de las recomendaciones de todo esto, ¿sí? El problema de la inmunoterapia es que la inmunoterapia ha sido la mejor estrategia de tratamiento para muchas neoplasias y melanoma en enfermedad metastásica y adyuvante es el mejor escenario o es la neoplasia que más se beneficia de inmunoterapia. Con quimioterapia en promedio los pacientes vivían entre 8 y 12 meses. Con inmunoterapia, la primera línea de inmunoterapia nos da entre 28 y 33 meses. Si esto lo comparamos, las expectativas de supervivencia a largo plazo, ¿sí? Por lo menos en melanoma, era que 5% de los pacientes estaban vivos con quimioterapia y ahora hablamos de terapias de combinación, hasta el 50% de los pacientes están vivos a 5 años. Cáncer renal metastásico, nunca habíamos obtenido una primera línea que nos diera beneficio en supervivencia global, es decir, todos los TKIs nos daban generalmente
supervivencia libre de progresión, llega la inmunoterapia en terapia de combinación y nos da beneficio en supervivencia global, pero adicionalmente la segunda línea también de inmunoterapia me da supervivencia global. Entonces tenemos dos parámetros. Cáncer de cabeza y cuello, todas las segundas líneas que habíamos utilizado, nunca habíamos modificado el ritmo de crecimiento de la enfermedad, ni siquiera habíamos modificado, tenido impacto. Sin embargo, llega la inmunoterapia para segunda línea con beneficio en supervivencia global y calidad de vida. Y obviamente de otras neoplasias, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de esófago, hepatocarcinoma recientemente, todos han cambiado las expectativas de tratamiento. Esto es lo que nosotros vemos en melanoma. Si ustedes ven las gráficas de todo lo que nosotros tenemos, vemos que la inmunoterapia de combinación nos da una tasa de respuestas alta y adicionalmente nos da beneficio de supervivencia global. Si esto lo vemos de nivo-IPI en los pacientes a 5 años, esta tasa de respuestas completas, estamos hablando de que se eleva hasta un 20% de los pacientes que reciben nivo-IPI en la primera línea. Y estás hablando por primera vez del potencial de curación que tiene un tratamiento específico como estas drogas. Sin embargo, también las monoterapias funcionan perfectamente en cabeza y cuello, en melanoma, y como podría ser una opción. En lo que estamos en cáncer renal, es que vemos que la inmunoterapia habíamos pasado de una época de oscurantismo a una época donde los pacientes tienen beneficios claros en supervivencia global, ahora combinando inmunoterapia con TKI, lo cual pues, nos deja claro que la inmunoterapia debe ser un tratamiento prioritario para todos los pacientes. En cabeza y cuello, a partir del 2017, el nivolumab demuestra beneficios en la segunda línea, pero también ya tenemos beneficios de la inmunoterapia en primera línea con quimioterapia, pembrolizumab más quimio o pembrolizumab más como monoterapia en pacientes completamente seleccionados. El problema de la inmunoterapia es, ¿qué vas a hacer cuando lo que tienes en el COVID es una tormenta de citocinas? Y lo que nosotros hacemos al reinstaurar la inmunidad en este grupo de pacientes es incrementar la tormenta de citocinas. Y eso nos ha generado una complejidad muy importante para la selección de los tratamientos y obviamente para el manejo de las toxicidades. El problema de las toxicidades es, si ustedes ven esta gráfica de toxicidades, con las manifestaciones extrapulmonares que tiene el COVID, pues prácticamente son similares. De hecho, nosotros tenemos un paciente que tuvo diarrea y fiebre, pensamos que era una ileitis y lo que tuvo es COVID en un paciente de protocolo. Y les voy a poner un caso clínico que tuvimos. 51 años de edad, cáncer renal de células claras, OMS4 con patrón sarcomatoide, metastásico de pobre pronóstico, 4 criterios por el IMDC. Inicia tratamiento en ensayo clínico de nivo más menos IPI en placebo. Respuesta parcial después de 4 ciclos, condiciones generales estables. Acude evaluación del 7º ciclo de tratamiento con una tomografía que no solamente aparecen estos, sino otros más basales, zonas de vidrio despulido, y obviamente se interconsulta. El paciente está en buenas condiciones generales, no había solamente más que incrementado un poco la fatiga, y de ahí en fuera el paciente estaba muy bien. Se interconsulta a infectología, se hace un hisopado nasofaringeo, lo cual resulta negativo. Se suspende tratamiento para vigilancia. El diagnóstico diferencial es una neumonitis. Se repite el hisopado a través de protocolos en medio privado, el cual resulta negativo. Se hacen marcadores de inflamación, todos negativos, la procalcitonina negativa. La BSG y la PCR están altas, son inespecíficas en este escenario. pH con diferencial normal y el paciente mantenía su estado funcional. Se decide hacer un estudio de control, vemos las comparativas de mayo contra las de julio y siguen apareciendo con 6 semanas de diferencia nuevas lesiones en vidrio despulido. El problema de todo esto es que algunas de las lesiones presentan resolución. Entonces tenemos una discordancia clínica radiológica, lo comentamos nuevamente el estudio con el médico de infectología y obviamente con el servicio de radiología, y son problemas que tenemos en el día a día. Valoramos el estudio clínico, tienes una discordancia clínico-radiológica importante, se realiza una prueba de IgM, la cual resulta negativa, y decidimos continuar como una neumonitis grado 2. El problema es que sí se ha reportado que el COVID puede mimetizar neumonitis, y el escenario de este paciente es, si la mejor terapia que tiene es inmunoterapia y suspendes el tratamiento efectivo que le va a dar beneficio a largo plazo, pues realmente te metes en complicaciones cuando tratas de discriminar qué es lo que está sucediendo.
Las recomendaciones internacionales es, previo al estudio hay que tener una RT-PCR negativa, no posponer tratamientos oncológicos basados en inmunoterapia, a pesar del riesgo de toxicidad. Los pacientes con expectativas de curación deben de ser prioritarios, pero aquí es el único escenario donde los pacientes metastásicos también son prioritarios para recibir inmunoterapia. Obviamente se debe favorecer los ensayos clínicos, preferir esquemas que gasten menos recursos de salud, preferir esquemas como nivolumab cada 4 semanas o pembrolizumab, aunque son un estudio fase 2 cada 6 semanas. Obviamente seleccionar un régimen con menos probabilidad de toxicidad y evitar combinaciones de inmuno más inmuno, es decir, nivo más ipi, en pacientes seleccionados. Sin embargo, si lo ponemos en el escenario del paciente que presentamos, pues al final del día es el paciente su mejor alternativa de tratamiento, y obviamente en neoplasias que se puede tener otra alternativa, se debe preferir como los TKIs. Lo que nosotros llegamos en acuerdos del equipo es que todos los pacientes son importantes, mantener las inmunoterapias que ya estaban preexistentes, priorizar tratamientos los adyuvantes, educar al paciente acerca de los riesgos e identificación de signos y síntomas asociados a toxicidad y obviamente a COVID, y no suspender el manejo de los ensayos clínicos. Muchísimas gracias. Sí, doctor. Para en aras del tiempo y optimizarla. Gracias, doctor. Creo que no le funciona el teléfono. Digo, para que escuche la gente que está en línea. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades a todo el trabajo que se ha realizado en el hospital. Sin embargo, yo creo que una crítica constructiva es que se han hecho muchos trabajos para lo de online, porque cada quien lo ha trabajado por su cuenta, y creo que es un área de oportunidad para que hubiera una coordinación mejor por los diferentes servicios, y tener esta línea de online creo que es una ventaja. En muchas partes del mundo lo están haciendo, y simplemente, como todo el mundo lo está haciendo, creo que sería una habilidad extraordinaria. Das una precisión con lo que decía Miguel. Inicialmente, la parte de la inmunoterapia creo que podía ser exactamente como estaba, podía ser contraproducente, pero recientemente el reporte que se hizo en el ACR, de hecho, puede ser benéfico el uso de terapia, precisamente, y luego si le das medicina también puede mejorar el es un dato que se hace en Valencia, lo que da la impresión es que, por el contrario, puede ser una mejor respuesta con los pacientes, aunque inicialmente se pensaba que podía ser contraproducente usar. Y la otra parte es, sabemos que el impacto del COVID ha sido fuerte en muchos aspectos, social, político, económico, y este 18% de pérdida para nosotros en la economía va a ser en los próximos años. ¿Se han ustedes puesto a pensar, o hemos puesto en médica, Paula, qué vamos a hacer, qué impacto lo vamos a ver el próximo año? Va a ser un dato sobre las sentencias. Y el otro dato importante es el síndrome post-COVID. Los pacientes que han sido diagnosticados con COVID, creo que va a ser importante darles un seguimiento adecuado, porque no sabemos la repercusión que van a tener a largo plazo todavía. Sabemos de los que están a corto plazo que tienen, pero a largo plazo todavía no sabemos cuál es la repercusión que van a tener. Sería muy bueno empezar a especificar esto todo con el... Gracias. ¿Quieres contestarlo de inmunoterapia? Bueno, acerca de lo que se presentó en el ACR, presentaron dos trabajos de manera puntual, y obviamente pareciera que el problema es que siguen siendo pequeños reportes de casos, así como los 28 pacientes chinos, todo el mundo le seguimos dando vuelta, 277 pacientes de Nueva York. Hay mucho que aprender, pero cáncer pareciera que la relación que tiene con COVID en este momento no lo sabemos. Existen por lo menos 7 publicaciones en la última semana acerca de inmunoterapia de COVID, y que podrían ser datos obviamente contrarios, y que no es una expectativa clara de que la inmunoterapia vaya a funcionar para COVID, vaya a resultar.
Lo que sí sabemos es que el paciente que se inflama más. Metformina es una droga sobreexplotada cuando realmente no sabemos el mecanismo que tiene. Se había hablado ya desde hace muchísimos años de la inmunorregulación que ocasionaba la metformina. Sin embargo, fuera del estudio de Oscar, pues yo creo que realmente todos los estudios son basados en meras suposiciones. Lo mismo sucedió con la cloroquina, con la hidroxicloroquina, el tocilizumab, y todos han salido negativos en COVID. Lo mismo va a salir si hacemos un estudio grande, obviamente acerca del inmunoregulación en la medicina. Yo no creo que volvamos a tener que usar drogas viejas cuando resolvemos el mecanismo. Por lo menos sabemos que en inmunoterapia, pues ese tipo de mecanismos tan inciertos no generan beneficio, como lo que sucedió con interferón, que cuando salió interferón no lo vendieron como la droga ideal, incrementaba la potencia del sistema inmune, era antiangiogénico y al final del día la tasa de respuesta es muy similar al. Y en relación al siguiente comentario, digo, uno de los retos y las ventajas de vivir una crisis es que precisamente en la crisis, al sacar del área de confort, da la extraordinaria oportunidad de renovarse y de tomar los retos. Creo que en ese sentido hemos hecho un esfuerzo muy grande al interior del departamento para tratar de aterrizar los retos actuales y futuros. En ese sentido, creo que la estrategia de priorización que se ha hecho de manera concienzuda en todas las áreas, porque pues bueno, que se haya presentado por separado no quiere decir que no se haya trabajado en conjunto, implica el esfuerzo por especialidad, que tenemos esa fortuna de tenerlo, y recordar que también este es un trabajo que tiene que ser en conjunto con el resto del equipo multidisciplinario. Al final del día, cáncer no es solamente medicamentos, sino es un esfuerzo conjunto de todas las áreas, y ese mismo trabajo de priorización nos va a permitir pues enfrentar los nuevos retos que pongan nuestro gobierno para poder seguir dando la gratuidad a la salud. Por último, solamente agregaría, en definitiva es algo que estamos conociendo, que estamos aprendiendo, y pues el saber el impacto a mediano o a futuro, creo que va un poco muy de la mano también de los factores per se del paciente, obviamente del pronóstico que tenga la enfermedad. Entonces, pacientes en etapas más tempranas, pues son donde realmente vamos a poder tener tratamiento y valorar el impacto de la enfermedad. Estamos en tiempo, no sé si hasta el momento lo documentado a algunos meses de pacientes recuperados es que hay daños del tipo de toxicidad cardíaca y también hay daños de tipo neurológico. Entonces, pues nuestros tratamientos también tienen estos efectos y pudiera ser que pues compliquen a largo plazo la calidad de vida o incluso la supervivencia de pacientes que tienen la situación de cáncer. Pero como dice la doctora Díaz, esto lo vamos a ir documentando, madurando y cuantificando pues, a lo largo del tiempo. Ok. Sí, doctor. Digo, no sé cómo estamos en tiempo. Se vaya a preguntar, aprovechando. Sí. Otro dato, Miguel, ¿qué piensas tú de esto de lo he revisado ya varias veces, la parte de la protección que tienen los pacientes con próstata para COVID? Sobre todo porque es la internalización del TMPRSS2, típicamente funciona para la internalización y teóricamente los pacientes con andrógenos pueden tener una buena respuesta al video y medicamentos muy indirectos, pero ¿cuál sería tu punto de vista? Mi punto de vista es que no podemos sacar conclusiones acerca de los cáncer. En primera, ¿por qué? Porque todos los pacientes fueron tratados en centros diferentes etapas clínicas, diferentes edades, diferentes estándares de manejo. Y obviamente, eso hace pues, obviamente que tengas una heterogeneidad tan importante acerca del manejo que ha tenido de los pacientes y de los resultados en mortalidad de los pacientes, es muy difícil. Los estudios más homogéneos, pues obviamente arrojan que el cáncer de pulmón tiene mayor probabilidad de muerte, y al igual que las enfermedades hematológicas, pero cáncer de próstata en el grupo de Nueva York fue el segundo más infectado. Pues yo no creo que exista, aunque de manera teórica
este gen de fusión que se presenta en los pacientes de cáncer de próstata de manera temprana podría conferirles protección, pues no es más que de manera teórica, porque realmente los pacientes de próstata se siguen infectando como todos los demás. Yo lo que creo es, en cáncer, pues no podemos tomar ninguna conclusión porque no tenemos realmente, o sea, no podemos comparar a un paciente con cáncer de mama metastásico que va a vivir 5 años con un paciente con melanoma que si no le da tratamiento va a vivir 1 año. O no puedes comparar un paciente de cáncer de próstata localizado que tiene una expectativa de vida de 10, 12 años con un paciente de cáncer de próstata refractaria a la gestación donde no le da tratamiento y le da tratamiento. Ese es el problema, de que no podemos tener ninguna conclusión acerca de cáncer. Y las recomendaciones, si ustedes ven la primera publicación de recomendaciones del cáncer, pues siguen siendo las mismas, proteger al paciente de la infección. Y eso es lo más relevante. Yo creo que en lugar de priorizar si un paciente tiene un tipo de infección, si la inmunoterapia debe cambiar o si el tratamiento debe cambiar, yo creo que tenemos que priorizar la atención en prevención. Aquí sí se ha demostrado que la prevención sí salva vidas. Y lo que sí, digo, agregando al comentario del doctor, o sea, lo que sí es verdad es que algunos antiandrógenos están en experimentación, sobre todo por esa vía que parece que comparte el andrógeno con la vía de JAK. Y es probable que a lo mejor algunos de esos que están en experimentación terminen siendo potenciales blancos para tratar COVID. No sé si existe alguna otra pregunta de eso. Sí. Me permiten un comentario breve. En primer lugar, felicitarlos. Creo que ha sido una experiencia única. Nunca esperábamos que llegara a haber este tipo de retos. Sin embargo, veo en ustedes mucho compromiso y mucho talento para montar estas estrategias, que me gustaría que estas las escribieran para que pudieran permear en el resto del país. Al ser una institución nacional, creo que estas medidas, estas propuestas que cada uno de ustedes hicieron son muy certeras. Ahora que han visto toda la evolución de la enfermedad, tanto en el resto de los países como en México, esta adaptación, sin perder de vista que en donde hemos visto nosotros mayores complicaciones, síntomas severos y mortalidad, ha sido debido a las comorbilidades que están acompañando a los pacientes con cáncer. Cuando comenzamos a analizar los grupos, parecen ser estas comorbilidades las que están marcando cierta tendencia en los pacientes graves. Por eso yo creo que debemos de trabajar muy fuerte, como bien comentan ustedes, en la prevención, en el diagnóstico oportuno, pero no nada más del cáncer, sino de las comorbilidades. Creo que ahí va a estar el secreto, porque muchos de los receptores que hay en las células que se están dañando en los principales órganos, corazón, riñones, pulmones, en las células endoteliales, donde tienen receptores para las espículas del virus, creo que ahí es a donde debemos de trabajar. Ahí es a donde se está viendo un daño mayor. Y nuestros pacientes, desafortunadamente, están acompañados de estas comorbilidades, 30%, 15%, 75% de sobrepeso y obesidad, una población 30% fumadora. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido y no nada más en el terreno oncológico. Yo les agradezco mucho por el compromiso que tienen con los pacientes. Lo hemos comentado, somos portavoces de lo que ellos nos comentan y todo este esfuerzo que ustedes están haciendo en los consultorios, la presión que a veces se siente, porque tienen que buscar seguridad también personal para tratar a los pacientes, tratar de hacerlo en equipo, como ustedes lo están haciendo. Llegar a acuerdos, buscar los mejores esquemas y ofrecer la mejor alternativa, sin dejar de lado que estamos en una situación en donde no había experiencia, en donde teníamos retos de otra índole y hoy se suma este gran reto mundial. Yo les agradezco a nombre de todos el trabajo, muchas felicidades y vamos a continuar, porque como ustedes bien dicen, ayer en las cifras sigue estando muy activa la enfermedad, tenemos que seguirnos cuidando para que podamos cuidar también a nuestras familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.